También deciros que todo lo que explica Fede con su tono característico de humor y de caricatura, pues que es cierto y que esto ha pasado en la historia de la compañía y muchos de los personajes que aparecen en el caso con nombres cambiados pues los he conocido y sé y existen todavía en HP y es una historia que contamos todos pues con mucho interés. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues ha cambiado muchísimo la compañía y, como decía Fede, pues el cambio que se ha producido fue provocado porque la compañía estaba dirigida desde un punto de vista muy tecnológico, muy de I+D, donde quien dominaba la compañía eran los ingenieros y el diseño de producto. Y esto revolucionó consecuentemente el diseño de producto y la estructura de la cadena de suministro para impresoras y para el resto de productos. Los productos también han cambiado muchísimo en cuanto a rotación, a cambio de producto de forma mucho más rápida, lo cual quizá el TIR que comentábamos antes del 10, pues hoy en día ha subido muchísimo a datos del 40, depende de los proyectos, se están aplicando pues unos TIRs muy altos en penalizar ese tipo de stocks. El producto rota mucho más rápido, se nos ha multiplicado muchísimo el número de opciones, ha proliferado muchísimo para los países la tipología de producto que servimos para cliente y para canal específico de distribución y al mismo tiempo pues hemos pasado por una historia donde la fabricación ha sido cada vez más externalizada a compañías especializadas en la fabricación de producto y sobre todo moviéndonos fábricas a Asia, donde los costes laborales y las clases de tecnología electrónica han diseñado el producto para nosotros. Decir también que los volúmenes que se apuntaban en esa gráfica pues se han multiplicado de forma exponencial y en una fabricación de gran volumen hoy en día es la fabricación de impresoras para todo el mundo. Entonces esta fabricación provocó una proliferación de fábricas, no solo la que tenemos en Estados Unidos, fábricas en Europa, fábricas en Asia y una concentración finalmente de todo el volumen, pues actualmente lo tenemos en la China, en Tailandia, en Malasia, en todos los centros donde fabricamos productos, impresoras y otro tipo de productos. ¿Puedes decir más o menos cuántas hacéis o es muy secreto? Bueno, hablar de 30, 40 millones de impresoras, órdenes de magnitud de ese tipo por año, sí. Pero aquí tenemos las impresoras Degel, luego podemos contemplar las láseres. Al final los volúmenes son de millones de impresoras que acaban siendo proliferadas pues, por todo el mercado. HP en impresoras lidera el mercado. Ahora veréis un poco una visión muy rápida de lo que es la compañía después de la fusión conjuntamente con Compaq. Y antes de pasar a la presentación, deciros que si algo tengo claro después de trabajar pues 14 años en HP actualmente, es que la compañía HP cambia de estrategia y de decisiones de una forma muy rápida. Entonces, lo que hoy en día se discutía hace 10 años ha cambiado de una forma rápida, pasando por muchos aspectos que veréis un poco la evolución de la compañía. Rápidamente, el HP y Compaq, por separado, eran dos compañías que eran líderes en diferentes aspectos del mercado. Lo que hemos conseguido entre HP y Compaq es equilibrar muchísimo el portfolio de negocios, donde HP tenía, como veis, un porcentaje mayor de impresión e imagen, a equilibrar ese portfolio distribuyéndolo por los productos de acceso o lo que son PCs y ordenadores personales a lo que son los grandes sistemas y servicios. Ese es el equilibrio que hemos conseguido a través de la integración con Compaq. De todas maneras, la estrategia logística también estamos en una fase de integración actual que veréis un poco lo complejo que es integrar las dos compañías en Europa. HP, después de la fusión, pasa a ser número 1 en sistemas de fault tolerant, de almacenaje, de servidores Windows, Linux, Unix, sistemas de gestión. En servicios queremos todavía dar un paso mayor en convertirnos en líderes, todavía somos el número 3 y sin duda número 1 en PCs, en Pocket PCs o en Tablet PCs actualmente en Printing e Imaging. La logística, ¿cómo la tenemos estructurada en HP actualmente? Tenemos diferentes canales a los cuales hemos de poder servir de una forma muy dedicada. Tenemos canales de detallistas, hoy en día trabajamos cada vez más con gente como Carrefour, Corte Inglés, Dixons, Fnacs, MediaMarkt, que nos exigen un tipo de servicio muy especial. Tenemos ahí los partners comerciales o mayoristas y unos partners muy dedicados a empresa y lo que serían los canales directos a grandes corporaciones.
Tenemos diferentes plataformas que administran lo que sería la administración de ventas y cómo accedemos a esos mercados. Tenemos el canal de reposición, canales directos y canales de valor. Todos ellos entrelazados y soportados por 3 tipos de productos o de categorías. La categoría de impresión, de sistemas y sistemas personales, lo que serían los PCs y los grandes sistemas servidores Unix y demás. Y por debajo tenemos la estructura de logística que hemos diseñado para la nueva HP, una estructura horizontal que pueda servir como plataforma para servir a los diferentes canales y las diferentes plataformas de go-to-market. Esta logística pensamos que a nivel de estructura global nos da unas ventajas, sin duda sin olvidar la dedicación específica por cada uno de los segmentos a los que estamos tratando. Con lo cual deseamos a través de esta logística conseguir ser un mejor partner para nuestros clientes, tener una relación de fuerza y de partnership con nuestros proveedores logísticos y al mismo tiempo ganar sinergias de contratación y de gestión en modelos de negocio conjuntos. Cada vez más tenemos una estrategia de reducir el número de 3PLs, de third party logistics en Europa. Queremos trabajar con muy pocos, con los cuales tengamos unos valores de servicio que veréis, como es el tema de postponement en Europa o de distribución de todo tipo en el mercado. Y al mismo tiempo queremos que sean un número de 3PLs que sean capaces de adaptarse rápidamente a lo que queremos en nuestro negocio. Rápidamente, ¿cuáles son los flujos en nuestra cadena logística? Tenemos en el punto número 1 lo que sería el flujo de producto desde nuestras fábricas. Como digo, actualmente todas ellas están ubicadas en Asia. Tenemos alguna fábrica en Hungría, pero la mayoría del volumen nos viene desde Asia. Transporte, veréis que es mayoritariamente por barco. El proyecto Lufthansa lo utilizamos siempre que nos hace falta, pero realmente lo limitamos a un porcentaje muy bajo de suministro. Sin duda hay algún tipo de productos, como pueden ser los laptops o los PDAs, donde el volumen por aire evidentemente lo justifica por un servicio de forma muy directa, pero en concreto por impresoras el servicio por barco es el que tenemos por defecto. El número 2 sería las estrategias de postponement, y veréis ahora, os pasaré una filmación de lo que es un centro de postponement, donde veréis lo que Fede os comentaba del alemán que estuvo operando en este tipo de actividades y cuál es la realidad de hoy en un centro de postponement en Alemania, por ejemplo. Tenemos luego la operativa número 3, en la cual tenemos unos 3PLs en el transporte que recogen la mercancía transformada y adaptada a los clientes en estos depots o postponement centers y los distribuyen finalmente a través de nuestra red a los diferentes puntos de entrega. Tenemos una estrategia 4 y 5 que sería estrategia de reverse logistics. En concreto tenemos estrategias de reparación e intercambio de producto que puede ser sustituido y lo que será la logística inversa por definición.